Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Buenas tardes. El presidente Medina hablará sobre la reelección en los próximos días. Asaltan sucursal bancaria en Sabana de la Mar y siguen depositando recursos de apelación del juicio Odebrecht. Veamos otros titulares. El gobierno, empresarios y economistas difieren sobre impacto de la crisis política en la actividad productiva. Sectores productivos del país no tienen claro el impacto de la crisis política en la economía. Más de un centenar de alcaldes del PLD y del PRD dejan clara su intención para que el presidente Danilo Medina continúe y el que se unifique en las elecciones. En el PLD hoy no se conoce lo que es su comité político. José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, asegura que el PLD marcha sin rumbo. Leonelistas califican de exitosa concentración en la que participó Leonel Fernández, mientras danilistas insisten hay tiempo para someter reforma. Andrés Bautista, imputado por el caso Odebrecht, apela a envío a juicio de fondo. Tragedia enluta a La Vega, muere niña aplastada por un portón. En los deportes, Rafael Varias pone contra la pared al Mauricio Báez. Y en los espectáculos dan toques finales a la fiesta Telemicro. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a la primera emisión de Noticias Telemicro. Les saluda Julieta Arias. Para mí es más que un honor, un placer compartir esta hora informativa aquí en la República Dominicana con todos ustedes. Iniciamos de inmediato con las informaciones. Sectores del empresariado y distintos funcionarios del gobierno mantienen divergencias sobre el impacto económico causado por la crisis política que atraviesa el país. Pasemos en directo con nuestro compañero Osiris Mora desde la Avenida Independencia con más detalles del tema. Osiris, buenas tardes. Adelante. Gracias, Julieta, buenas tardes. Y la crisis política que vive el país por el tema de una eventual reforma constitucional mantiene en alerta a distintos sectores productivos de la nación. Para el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marrancini, esta situación es preocupante, ya que la actividad económica ha mermado. Pero el director del Centro de Exportación e Inversión, Marius de León, asegura que el crecimiento económico de este año ha sido más lento en comparación al pasado y que la crisis política no ha afectado. Así que claro, es un momento de preocupación, es un momento de prudencia, es un momento de ver cómo todos trabajamos para generar confianza. Es una situación ahora mismo mundial, más sin embargo de los mercados, más sin embargo estamos creciendo quizá a un menor ritmo, pero estamos creciendo, que es lo importante, y estamos creciendo sostenidamente. De que se intente modificar, aunque no se logre, ya eso está creando un ambiente en torno a la República Dominicana muy negativo que aleja las inversiones. Sin embargo, el director general de Aduanas, Enrique Paniagua, así como el ministro de Industria y Comercio, Nelson Toca Simó, se mostraron de acuerdo en que existe una ligera baja en las exportaciones, pero esta no es atribuida a la crisis política. No creo que podamos atribuirlo a nada de manera particular. Como dije, hay sectores externos que nos inciden y que todo al final es lo que viene a traer como consecuencia el crecimiento que tenemos en este momento. Si algo ha sucedido, como el tema que poníamos, por ejemplo, de las exportaciones, ¿verdad? Pues realmente no se debe a una situación momentánea como coyuntural como la que está pasando. En economía las cosas no se reflejan de esa manera, se reflejan simplemente a lo que es la dinámica del comercio internacional. Estos empresarios se refirieron al tema luego de participar en el desayuno temático de la AIRD enfocado en el rol de la aduana en la defensa de los sectores productivos. De mi parte es todo lo que tengo, ahora yo retorno a los estudios.
Muchísimas gracias, Osiris, por tu reporte. Continuamos hablando de política. Señores, será en los próximos días, antes de que concluya este mes de junio, cuando el presidente Danilo Medina hablará al país para despejar la incertidumbre sobre el tema de la reforma de la Constitución. Así lo aseguró el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, al recibir alcaldes que acudieron al Palacio Nacional para respaldar las obras de gobierno. Wendy Hill con el tema. Todavía no tiene una decisión tomada, ha dicho que en los próximos días, y ya muy corto, y en este mes de julio, tomará la decisión. Desde marzo pasado el país está a la expectativa para conocer la opinión del presidente Danilo Medina sobre el tema constitucional. Mientras el ministro administrativo de la presidencia asegura en el PLD no hay dirección. José Ramón Peralta lanzó además un balde de agua fría a los organismos del Partido Morado por su accionar ante la crisis interna. Pero en el PLD hoy no se conoce lo que es su comité político, no se conoce lo que es su comité central. Es un partido hoy que luce sin dirección. Un día después de la manifestación en rechazo a la modificación constitucional encabezada por el expresidente Leonel Fernández, más de 200 alcaldes y directores distritales del PLD y del PRD de diferentes puntos del país entregaron un documento al ministro administrativo para dejar claro su apoyo a un tercer mandato. Que nuestros legisladores apoyarán, en caso de que se presente ante el Congreso Nacional una reforma, nuestros legisladores apoyarán. En ese mismo orden, la Secretaría de Asuntos Municipales fue orientada a que nuestros alcaldes apoyen. 156 alcaldes de nuestra federación firman un documento solicitándole al presidente que nos acompañe al Congreso Nacional para que se propicie de una vez por todas una revisión a la Constitución. Los alcaldes favorecen que en la reforma a la Constitución se incluya la unificación de las elecciones presidenciales, congresionales y municipales de 2020. Estamos hablando de unas elecciones con un costo por encima de los 5.000 millones de pesos. Wendy Hill, Noticias, Telemicro. Bueno, y de su lado, economistas advierten que la actividad productiva ha experimentado una desaceleración en los últimos meses por la situación política actual. Y como nos cuenta Raxiel Feli, vaticinan seguirá empeorando para el año 2020. Veamos. Los debates por una reforma constitucional producen daños fatales a la economía dominicana, así lo aseguran expertos en ese renglón. Explican que la desaceleración económica ha caído más de lo esperado y advierten de seguir las confrontaciones políticas. El crecimiento será el más bajo de la historia para el año electoral venidero. Nosotros estimamos que este año la economía dominicana, si sigue esta tendencia, terminará con un crecimiento entre 5.3 y 5.4. Y el año pasado creció un 7%, estamos hablando de prácticamente 1.5 puntos porcentuales menos que el crecimiento del año pasado. Este movimiento político, a mi entender, puede tener efectos por doble vía. La primera vía es visión macroeconómica, que como el doctor Antonio Cirio acaba de plantear, puede conducir a un proceso de reducción del crecimiento, de ralentización de la economía, pero también puede tener un impacto directo de dinámica económica dentro de la gente que participa en la política y que puede tener una movilidad de ingresos por las razones que los grupos están interesados en promover. Los expertos indican que ya en algunos renglones se está notando de manera significativa los efectos negativos. Hay sectores que evidentemente están presentando signos de desaceleración. Las exportaciones, por ejemplo, se han ralentizado, hay menos incluso ingresos por turismo. Los economistas esperan que pronto se les busque una salida a lo que se vive en el país. Raxiel Félix, Noticias, Telemicro. Mientras diputados de la línea del expresidente Leonel Fernández aseguran que la concentración frente al Congreso Nacional contra una eventual modificación de la Constitución debe dejar cerrado el tema de la reelección, pero el grupo que promueve una reforma asegura que queda tiempo para la aprobación. Nuestra compañera Xiomara Brito está en directo desde el Congreso Nacional. Xiomara, buenas tardes.
Adelante. Sí, gracias, Julieta. Muy buenas tardes. Y a pesar de que a la presente legislatura ordinaria solo les restan unos 6 días, diputados que representan la facción del presidente Danilo Medina aseguran aún hay tiempo para someter una reforma a la Carta Magna. Ellos tienen el tiempo disponible para cualquier iniciativa que tenga que ver con la ley que convoca. Luego la Asamblea se podrá reunir fuera de la legislatura. Dice el Eclesiastés que todo tiene su tiempo debajo del sol y que hay tiempo para todo. Mientras legisladores que pertenecen a la facción del expresidente Leonel Fernández dicen que luego de la manifestación del día de ayer frente al Congreso Nacional quedó evidenciado que ya el pueblo habló. El compromiso del pueblo con su democracia y su constitución dejó establecido que no hay marcha atrás en el respeto a la Constitución dominicana. Los números nunca han estado, no están ni van a estar, por lo que yo creo que el tema de una posible reforma constitucional es un tema cerrado. Durante meses se ha rumorado dentro y fuera del Congreso Nacional que sería sometido el proyecto de reforma. Algunos legisladores entienden que estas voces deberían callarse. Están haciendo anuncios falsos, deben callarse. Esperar la decisión de Danilo Medina. Este jueves la seguridad en el Congreso Nacional ha sido reducida, aunque se mantiene el cerco policial. El Senado de la República convocó para el próximo martes, mientras la Cámara de Diputados cerró los trabajos sin nueva fecha de convocatoria. Es toda la información desde el Congreso Nacional. Retorno contigo, Julieta, a los estudios. Muchísimas gracias, Xiomara, por tu reporte directamente desde el Congreso Nacional. Esa es la situación que se vive este jueves. Señores, y los posibles intentos para someter el proyecto de reforma de la Constitución solo han servido para sembrar más incertidumbre y ensombrecer el panorama político, como nos cuenta Gisette Bueno en la siguiente historia. De ustedes aquí hoy es la máxima confirmación de la determinación del pueblo dominicano en que se respete la Constitución. Con este pronunciamiento, el expresidente Leonel Fernández radicaliza aún más la lucha en defensa de la Constitución y declaró que el tema trasciende a lo que sería la definición de la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana para el próximo año. Aquí estamos luchando por valores y principios que definen la democracia en la República Dominicana. La medición de fuerzas encabezada por Fernández fue criticada por gente de su propio partido. Bueno, es su derecho. Ahora, el presidente de mi partido, protestando contra el Congreso que dirige su partido. Presidente, se dejaron ustedes... Deja mucho que desear. Sin embargo, cada día se prolonga la espera en el Congreso Nacional sobre la posibilidad de la aprobación del proyecto que habilitaría políticamente al presidente Medina. Queda demostrada la prudencia, la sensatez, la sencillez y la humildad del presidente Danilo Medina, que teniendo los votos, le ha dado larga a esto. Entre muchos PLDistas se alberga la esperanza de un posible entendimiento entre Danilo Medina y Leonel Fernández para preservar la unidad del partido. Estamos esperando todavía de que haya algún acuerdo a lo interno dentro del PLD y a lo externo. Pero el grito de guerra de Leonel Fernández contra la reforma constitucional se extendió por los alrededores del Congreso. Cada vez es mayor la incertidumbre y la tensión en el panorama de la política, mientras se agudiza la rivalidad entre los abanderados de Leonel Fernández y Danilo Medina. La reforma de la Constitución es la manzana de la discordia. Gisette Bueno, Noticias, Telemicro. Mientras la población tiene posiciones divididas sobre si habrá o no acuerdo entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, escuchemos qué dice la gente. Que no hay acuerdo, porque es que Leonel tiene mucha ambición de ese poder y Danilo no quiere aflojar el poder. Así que creo que ellos están lejos, los dos. No, porque uno quiere la reelección, otro no la quiere, y entonces nunca se van a coordinar. Todo eso es política, simplemente política, y en la política no creemos nadie, yo mismo no creo en política, porque los políticos que lo que son, me lo conservo y ustedes lo saben. Mi opinión es que yo creo que no hay acuerdo, hay un egoísmo bastante de ambas partes, y por tanto no creo que haya acuerdo de ninguna de las dos partes. Política, yo espero que ellos se pongan de acuerdo porque el país económicamente está frisado
en estos precisos momentos. En política se vale todo. Mentira, ¿verdad? Pero creo que sí, creo que hay un acuerdo. Hacemos nuestra primera pausa. Cuando regresemos les contamos qué reclaman taxistas en Santiago. Ya regresamos, no se vayan. Al regreso, entérese qué posición ocupa República Dominicana con el matrimonio infantil. Cuando regresemos, abogados de los implicados en el caso de Odebrecht apelan la apertura de juicio de fondo.